sería ahora algo así. Para explicarles, describirles lo que me ha pasado al jugar tanto tiempo con un videojuego que al principio la verdad me pareció muy aburridor y que los sonidos que tenía las gráficas eran ni parecidas a los sonidos más extraños en la web y son mucho más extraños y misteriosos de los que parecen, y entonces esos sonidos surgieron efecto en la mayoría de mis experiencias sensoriales de mis sueños. Al comienzo no se percibían esas sensaciones en mis sueños, pero ya con un largo tiempo mis sueños han cambiado tanto. Después de haber jugado tanto tiempo las sensaciones se fueron diversificando cada vez más y sutilmente. Yo tenía un videojuego pero no sabía que se pudiera hacer trucos, hasta en otros senderos no se veían en mi videojuego, eran como pasadizos secretos que me guiaban. Les contaré cómo eran estos niveles al principio. Los niveles que les contaré son muy avanzados. Los niveles que les describiré son un poco fáciles de describir. Las imágenes que a continuación verán son similares a las originales del videojuego, pero los sonidos que tenían las gráficas son recopilaciones, son las originales. Lo que les contaré no es nada alentador. Ese cassette no lo irán a conseguir porque yo lo confirme sin yo querer, que de verdad es complicado encontrarlo en el mercado donde venden artículos antiguos y usados. Hasta le pedí a varios conocidos que me buscaran ese cassette. Fueron a varios países y no una sino muchas veces, así que me sorprendí mucho. La única persona quien tenía este cassette me pidió que hicieran tutoriales anteriormente, de que me habían enseñado tantos trucos y pasadizos secretos para pasar. Entonces, después de que ya no tenía ni tiempo ni ganas de hacer más tutoriales de los míos, las nuevas cosas que me ha pasado, entonces pensé que debía decir y describirles cómo eran estos trucos y niveles, hacer más tutoriales, y por los archivos sonoros que tenía guardados, recopilados que tenía para hacer más descripciones, superan a cualquier sonidos extraños que hayan posiblemente escuchado anteriormente. He escuchado mis sueños cada vez más intensos, pero esta Los sonidos más extraños encontrados en un videojuego descontinuado. Los sonidos más extraños. Estos videojuegos no se pueden encontrar en ninguna parte, ya que son de edición descontinuada y únicos. Los que lo han jugado han tenido experiencias que si pasas la mayoría de los niveles y escuchas los sonidos del videojuego muchas veces tendrás, y si los escuchas muchas veces tanto como yo, como tendrás las mejores experiencias en tus sueños. Después de un tiempo de tanto jugarlo, comencé a soñar sitios y a tener experiencias raras. Me desperté sorprendido, emocionado, alegre, apasionado, más feliz como de costumbre, pensando en lo que soñé todas esas veces, y descubrí que al pasar el tiempo pensé a que mis sueños se iban transformando de una manera tan sutil. Los objetos al tocarlos cambiaban de color al mismo tiempo que sonaban con estos sonidos. Mis primeros sueños me encontraba objetos extraños que los consideraba normales en mi realidad y se transformaban de una maneras acompañados con las mejores sensaciones. Se transformaban de maneras como cuando coge un muñeco de plastilina y lo desforma con la mano, transformándose en un objeto raro y diferente al original. Y al mismo tiempo eran tan sutiles estas sensaciones que, al principio no se percibían. Parecía muy normal en el sueño, que nunca antes hubiera experimentado de una manera muy sutil. Comenzaron a surgir, perdone lo incompleto de este video. Las sensaciones son difíciles de explicar. Desde entonces los sueños míos son de sensaciones indescriptibles. Los sonidos que se encuentran en este videojuego se basaron en recopilaciones de sonidos provenientes de objetos, criaturas, seres halladas ya existentes, nunca antes vistas. Advertencia: no es para cualquiera. Para encontrar este mundo hay que encontrar un volcán en forma de disco, que a veces expulsa un polvo tóxico. Hay un agujero un poco pequeño. Al meterme ahí ya puedo pasar a otros niveles. Este pasadizo tiene que también hallar la manera de entrar para pasar a otros mundos. De muchos intentos fallidos, por fin halla la manera de entrar a este mundo. Es cuando se disipa el polvo encontrado ahí, es donde se puede acceder. Se encuentra a ese volcán en el nivel 88. En el
el nivel 68 hay que buscar una figura en forma como esta. Para encontrar la entrada tiene que llegar hasta él encontrando unas piedras, pero al encontrarlas debe tocarlas como llegando hasta ellas, haciendo un zigzagueo como una clave hasta llegar a unas estacas largas y ahí entra y lo encuentra emitiendo unos sonidos. Personaje o criatura se halló en una pared muy alta como murciélago. Su pelaje parecía la de una gelatina negra con líneas moradas a los anchos del lomo escurriendo. Sus gráficos eran pobres pero aún así tenía una mirada fuerte. Eso no es todo, pero al mover la dirección del control, ver a otra parte de la pared por un segundo desaparece dejando una sombra fosforescente verdoso en el videojuego. Pero lo más curioso es que no se sabe cómo hace sonoramente vocalmente nada más al desvanecerse su rastro. Entiendo esto. En el nivel 68 hay que buscar una figura en forma como esta. Para encontrar la entrada tiene que llegar hasta él encontrando unas piedras, pero al encontrarlas debe tocarlas como llegando hasta ellas, haciendo un zigzagueo como una clave hasta llegar a unas estacas largas y ahí entra y lo encuentra.